¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Un gusto podernos ver otra vez. Vamos este día a ver la sesión de catequesis. Dios habla por medio de sus profetas. Te va a encantar. Ponte listo con tu catequista. Dios habla por medio de sus profetas. La cita bíblica que inspira nuestra sesión en esta ocasión es Hebreos 1:1, que está a su izquierda. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. En la imagen pueden ver parte de nuestra historia de salvación. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que después de Salomón el reino se dividió. Él fue el que construyó el templo. Se dividió en dos, el reino de Israel y el reino de Judá. Y a cada reino eligieron ellos dentro del propio país su propio presidente. Y junto a esas regiones, sea Israel o sea reino de Judá, sea el norte o sea el sur, hubo profetas que Dios envió para conducir a su pueblo. El objetivo de nuestra sesión de catequesis con su catequista: conocerá que los profetas denuncian al pueblo sus pecados. Eso es lo que hacen los profetas: denunciar sus pecados, pero también anunciar cuál es la voluntad de Dios, recordando constantemente la promesa del Salvador. En la dinámica que tuvieron seguramente en casa, que les indicó su catequista, o que tuvieron allí en el lugar donde están reunidos, se dieron cuenta que era necesaria una voz que les indicara lo que tenían que hacer, lo que sí y lo que no. Así Dios también necesitó de voces, y esos fueron los profetas dentro de su pueblo de Israel. Te invito a conocerlos. Muy bien, ahora vamos a darnos cuenta nosotros en esta iluminación cómo Dios ha acompañado, cómo Dios ha estado cerca de su pueblo en cada etapa. Y para que Dios se haga presente, como Él no se hacía presente físicamente porque todavía no se había encarnado, Él elegía a algunas personas para darles una misión según la etapa que estaban viviendo. Y a pesar de los años, pues el pueblo, después de que salió de Egipto, el pueblo se fue olvidando de aquella alianza que había hecho con su Dios. El pueblo había dejado de respetar los mandamientos, y Dios elige a estos hombres que se llaman profetas para recordar la alianza, para recordar cuál era el compromiso de voluntad, para denunciar que habían fallado a esa alianza con su comportamiento con Él y con sus hermanos. Los profetas tenían la misión de indicarle al pueblo por dónde tenían que caminar. Y sobre todo ellos hacían ver, recordar si estaban cumpliendo o no la ley, la alianza. Si estaban cumpliendo, recordaban el compromiso. Por eso, si ellos se estaban portando bien, hablaban bien. Si el pueblo se estaba portando mal, pues sentían como si los profetas los estuvieran regañando. Pero lo único que querían esos profetas era cumplir la misión de Dios, y por eso transmitían su palabra con su vida y también con sus propias acciones. Y así ellos hacían presente la voluntad de Dios en medio de su pueblo. En el pueblo de Israel surgieron muchos profetas, unos falsos, otros verdaderos. A los falsos se les conocía porque lo que anunciaban no se cumplían, porque han de saber que lo que le anunciaban los profetas de Dios sí se cumplía. Pero el profeta no era un adivino del futuro, sino era el vocero de Dios, el que le prestaba su voz para que Dios hablara. Para que nos quede más claro, escuchemos entonces un pasaje donde se habla de un profeta que es llamado por Dios. Les invito a que lean el personaje de Jeremías, para poder profundizar cuando Dios lo llama. Jeremías capítulo 1, versículo del 1 al 10. Con tu catequista en tu casa, traten de leer en voz alta este texto de Jeremías. Yo te voy a hablar en esta sesión, en este video, acerca del profeta Jeremías. ¿Vamos a ir conociéndolo? Vamos. En primer lugar, Jeremías fue llamado siendo niño. Él nació en un pueblo que se llamaba Anatot, a unos 5 kilómetros de Jerusalén. Él fue llamado desde muy joven por Dios. Él escuchó la voz y él le respondió. Él tenía miedo porque era demasiado joven, y le pedía que hablara para que el pueblo le escuchara.
Y el que hablaba en el nombre de Dios tenía que ser adulto, grande, adulto. Y él era muy joven. Entonces Dios le dice que se deje llevar y conducir por lo que él le va a decir. Y que siga viviendo una vida normal. Dios lo reconforta y le promete que estará siempre a su lado. Y así se dedica a echar en cara al pueblo de Israel los pecados, haber traicionado. Era como el aguafiesta, Jeremías. No basta con ofrecer sacrificios en el templo. La gente iba mucho al templo y ofrecía sus animalitos para pedirle perdón a Dios, sus sacrificios. Pero decía, ¿de qué sirve si se olvidan y no cumplen los mandamientos? No se portan bien con la criada, no son justos, cambian las básculas cuando venden los productos, le roban a la gente, no ayudan a los necesitados. Él, Jeremías, Dios le dice, dile eso, y les pide que se conviertan, si no, un ejército del norte les destruirá. Ejército del norte quiere decir un país vecino de Israel. Los israelitas no le hacen caso, lo tildan de loco. Y como signo de lo que sucederá, Jeremías renuncia, pues le pide también a casarse, a tener familia, para que sus hijos no sean asesinados en la guerra ni mueran de hambre. El país vecino de Israel era Babilonia y el nombre de su rey era Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor se presentó en Jerusalén, que era la capital de Israel, con todo su ejército. El rey de los judíos en ese entonces se llamaba Sedecías, el presidente pues, y le pide que realice un prodigio y aleje al enemigo. Jeremías responde que Jerusalén será destruida y los judíos van a ser esclavizados aunque reciban esa ayuda de Babilonia. Ante esto, el jefe de la guardia del templo, por hablar mal ante el rey, lo mandó a azotar. Lo golpearon a Jeremías y le deja durante un día y una noche encadenado junto a una de las puertas de Jerusalén para que todo el mundo vea lo que le sucede al que desobedece, al que contradice al rey. Pero ni aún así Jeremías deja de profetizar. ¿Por qué por la puerta? Porque todo el mundo entra por la puerta de la ciudad. Antes las ciudades estaban todas amuralladas para defenderse de los enemigos y por la puerta entraba y salía todo el mundo. Le toman por un traidor y es encerrado en una cárcel inmunda, pero en medio de todo esto da una señal de esperanza. Compra un campo y le pide a su secretario, él tenía un ayudante y se llamaba Baruch, entierre el contrato en una vasija para que todos cuando vuelvan, pues, ¿qué hacen? Lo vuelvan a encontrar. Pero significa eso que el pueblo va a ser enterrado. Finalmente Jerusalén y su templo llega a Babilonia, no les da la ayuda, los destruye. Los judíos son deportados a Babilonia. Babilonia, allá tal como Jeremías lo había predicho, pasaron 70 años sin tierra, esclavos, sin templo. Algunos salmos de la Biblia hablan de cómo lloraban los judíos junto a esos ríos de Babilonia, recordando su hermosa ciudad, el templo, Dios. La fama de Jeremías creció con el tiempo y sus profecías se confirmaron. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién dice la gente que era él, le respondieron algunos que Juan el Bautista, otros que el profeta Elías, otros que Jeremías. Pero no, Jeremías no era Jesús. Escuchamos que hay falsos profetas, que tenemos que poner mucha atención, que levantan la voz muy bien, dando indicaciones que es la voluntad de Dios. Jeremías es un verdadero profeta que asume las consecuencias por cumplir su misión. Entonces, recapitulo. Cuando Dios llama a un profeta, ya sea en el norte o en el sur, ahí pueden ver el mapa, tienen una misión específica. Y en la Biblia nosotros tenemos libros que se llaman profetas mayores, que son los más largos, más extensos. Dentro de ellos están Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y dentro de los profetas menores, pues tenemos 12 profetas: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas menores tienen un libro menor y ellos predicaron en diferentes reinos, sea en el reino del sur, sea en el reino del norte. Ahí está.
Capital del norte Samaria, Reino del Sur, capital Jerusalén. Ahora nosotros deberíamos de analizar y ver si en verdad cumplimos, si Dios nos llama para algo con nuestros padres, si cumplimos su palabra o no. A veces cumplir la palabra va a ser algo placentero y nos va a convenir, pero otras veces hacer la voluntad de nuestros padres que representan a Dios, a veces va a ser algo incómodo y vamos a padecer algún sacrificio. Así los profetas cumplían la voluntad de Dios, conforme era algo para su vida, les iba muy bien. Pero casi por lo general los profetas, al cumplir la voluntad de Dios, padecían junto con su pueblo las propias rebeldías que cometían contra Dios. Y así los profetas siguieron su misión y fueron siempre fieles a Dios y fueron preparando la venida del Salvador, del Mesías.